uno que está interviniendo ahí con el cual el autor va hablando y van comentándose. Tú me dices si lo leí correctamente. Sí, correcto. Y entonces yo dije, este tipo está en un viaje, esto no es normal. Este tipo estaba tomando Coca-Cola con algo, ¿verdad? Esa Coca-Cola no estaba pura. Pero es interesante porque te hace un diálogo distinto y ese entonces, por lo menos a mí como lector, me dice, pues, ok, vamos a leer esto con calma. Entonces después pasa algo que me dejó impresionado. Impresionado, y de verdad, esto te lo tengo que decir. Son 16 historias. De la 1 a la 11 son realmente hablando cuentos breves. De un párrafo hasta 3 páginas. Pero de la 12 a la 16, la historia de 16, se tornan entonces algunos, sobre todo el 12, en una novela con doble L, que es como algo que en sí mismo tú lo puedes sacar y lo lees de otra forma. Entonces yo dije, espérate, este cambió, comió, durmió, hizo otro libro, ahora, ese es el número 12. Y después voy al 13, que me pareció interesante, porque es el que habla de García, me corrí, puedo confundir con los nombres, que es el campamento García de Vieques, el famoso campamento que piqueteamos tanto, que es un puertorriqueño que muere allí en Corea, en la guerra de Corea, el famoso momento donde los puertorriqueños fueron acribillados, murieron, y en una emboscada teledirigida por el enemigo y por el ejército que nosotros representamos. Así que después de eso, entonces vienen unos cuentos, vienen los últimos 3, 14, 15 y 16, del cual el 15 y el 16 me parecieron interesantes, pero el 15 me devuelve al prólogo, y eso al número 3. Y entonces yo dije, espérate, este está jugando ahora con Cortázar y con Rayuela, porque de repente yo pensé, que yo no sé si tú lo habías pensado, que si el número 3, el cuento número 3 y el cuento número 15 es el que usa las palabras en latín, tienen una conexión, y en una dice no morirá si va a la guerra, y en el otro dice morirá, y tengo que leer 14 cuentos para saber que en la guerra la gente va a morir. Pues yo dije, lo que me está diciendo es que yo puedo jugar con los números y leer esto de forma desorganizada, a conveniencia del lector o la lectora, pero también a conveniencia de otros relatos que surgen en el libro. Así que de eso vamos a hablar ahorita, porque eso sí, entonces ahí sí que yo dije, pero esto está más interesante. Y finalmente, un epílogo que en cierta medida es un diálogo de cierre con el prólogo, pero es un poco independiente, porque como yo lo entendí, me puedes corregir, ya soy yo solo que he vivido esto, pero yo sé que voy a la guerra a morir o a vivir, y dentro de esa conversación entonces tengo que entender la consecuencia de nuestra historia. Por lo tanto, primero yo tengo que decirle que yo creo que es un trabajo bastante interesante, porque hay una combinación de lo que sería, para mí, humildemente hablando, de ficción, literatura, pero también hay algo de una mano oculta, no sé cuál, del autor diciendo, mira lo que han sido estos 123 años de colonialismo, donde nos sentimos halagados. Claro que me siento halagado por el teniente García, el de Camp García, que fue un puertorriqueño que dio su vida por un ejército, para mí, extranjero, foráneo, pero dentro de esa conversación, si lo miras bien, entonces podrás ver las contradicciones de mi historia. Porque el pueblo americano, cada vez que tiene un hijo en la guerra, tú lo sabes, ponen unas flores o un lazo amarillo frente a su casa. Ellos tienen un patriotismo sobre la guerra. Pero yo no conozco un solo puertorriqueño en esta isla que cuando tiene un hijo en la guerra pone ese lazo amarillo frente a la casa o pone la bandera americana. La gente fue a trabajar y tienen un trabajo de ir a tirar tiro, y dentro de esa conversación hacen distintas narrativas sobre lo que es ese proceso. Así que en ese sentido, en términos de la estructura, me pareció un trabajo que es cómico, cuando digo cómico es ocurrente, porque por un lado pensaría que estás jugando como con algo que no era de cuento, sino era un guión, y quería jugar con eso, pero por otro lado me creaste una estructura tipo Rayuela, que lo puedo cortar de distintas formas, o Jack Kerouac, los muchachitos de la calle 50, que rompían los papeles y entonces tú pegabas todo y ver qué libro salía. Porque algo ahí de la generación beat americana es algo que me dice que aunque es lineal, empiezo en el prólogo y termino en el epílogo, realmente hablando los puedo sacar, y eso es el ejercicio que hice al final, combinarlo.
Sí, que antes de seguir, me gustaría que tú me reaccionaras, y yo quiero saber cómo fue el proceso de escribir, porque yo me dije, si era la pregunta, yo me dije, este es Quique de verdad, ay bendito, pero Quique debe salir como por las noches por ahí a París. Yo me voy con él una noche y esta puede se debe pasar Sí, bien. sí, este libro me dio la oportunidad de tener una experiencia de sacar el alma fuera del cuerpo, en el sentido literario de la palabra. Y eh, para poder escribir este libro yo tuve que entrevistar a bastantes soldados, familiares de soldados, que inclusive tuve la experiencia de que cuando estábamos en esta conversación y yo estaba interrogando con una libreta, si era o su pareja o era sus hijos, eh, siempre la expresión era de que, adiós, pero tú nunca me habías contado eso. Y casi siempre la respuesta fue, ni yo tampoco me había dado cuenta. O sea que en ese sentido, estas entrevistas resultaron una catarsis para la mayoría de los que participaron, incluyendo, por lo menos en dos de ellos, yo tuve que parar la entrevista porque las personas estaban en la guerra. Cuando yo me di cuenta que él no estaba aquí conmigo, estaba literalmente en la guerra, yo digo, bueno, yo creo que es un momento de hacer una pausa, hacía la pausa, nos tomábamos el café, íbamos al balcón y regresábamos para tener esa conversación. Y por lo tanto, ahí pude captar cómo esa psiquis interna escondida de la cual uno no sabe muy poco, pues sale cuando le da la gana y en el momento en que prefiere. Y entendía que esa experiencia tenía de alguna manera ver cómo la podía amarrar en el libro. Y si te fijas en la lectura, hay en más de uno de las historias, siempre, porque al final uno, pues, en la conclusión queda la duda de si todo lo que se ha narrado, todo lo que se ha vivido es cierto o es falso, producto de la imaginación o de ese yo interno que tenía cada uno de estos soldados. Y entonces sale la figura de, de un psicoanalista o de una psicoanalista en medio de la guerra o en medio de una oficina. Y esto porque una de las cosas que me dijeron profesionales de la conducta que han atendido soldados a través de su carrera, y todos por separado me dijeron lo mismo. Cuando llega el soldado y se sienta en su silla, a la quinta oración, yo sé de qué guerra viene ese hombre. Y eso me impactó brutalmente. O sea que, ¿cómo es correcto de que una guerra deja una huella en la psiquis de un ser humano? Pues de esa misma manera, una guerra o la posguerra tiene que dejar un efecto en el pueblo de ese ser humano. Y que nosotros, en nuestra superestructura, nuestro super yo o el yo social, estamos padeciendo las consecuencias de la guerra. No sabemos, o sea, no hemos leído sociólogos o psicosociales que nos hagan ese análisis, pero evidentemente la guerra tiene ese impacto y es en parte, y en ese sentido pues, tienes toda la razón. Yo tuve que hacer un desdoblamiento, pues yo nunca fui militar ni tenía experiencia con eso, pero tuve que leerlo, tuve que escucharlo, vi sus experiencias y quiero que sepan que la mayoría de los hechos que fueron contados son ciertos. Lo correcto también, ¿verdad?, es que uno como escritor tiene que añadir y desarrollar la ficción al lado de esos hechos, pero realmente fue, por ejemplo, la historia de Vietnam, que es la historia que se llama titula Crazy Matos. Para mí esa experiencia fue... Y de la relación con una prostituta. Es correcto, sí.
que también tiene Pero toda que la la próxima historia entonces ahí vas concatenando la salida, Exacto. que es la salida del último, es el helicóptero aquel que todo el mundo se amarra y trata de salir de Vietnam. Es correcto. Pero y las próximas, y hasta la última, la 16, está la imagen del avión, del regreso. Sí, que es la ansiedad de volver. Sí, sí. Y vivo. Sí, sí. Y esa historia cuando la escribí fue drenante. ¿Sabes? De verdad, yo terminé exprimido al extremo de que me pasó que ya yo había entrevistado a esta familia y a otras, pero para desarrollar el cuento de ese Istmo es mío, de Panamá y nosotros. Y cuando yo terminé tan drenado la historia de Crazy Mato, que yo estuve varios días pensando que para qué yo me habré puesto a entrevistar a estos otros gente, porque ahora yo no se me ocurre absolutamente nada de lo que voy a hacer con esa historia. Y realmente pues, tenía todo el conflicto de si puedo empezar y por dónde empiezo, hasta que sencillamente, pues con un poco de relajamiento también dentro de los espacios que la pandemia nos permitía, pues pude retomar el asunto y como la ventaja es que como yo no estoy escribiendo un ensayo, o sea que lo que estoy escribiendo no tiene que ser absolutamente cierto, pues utilicé pues cantidad de datos absolutamente inexistentes. No, pero hiciste algo más interesante. Déjame volver para atrás. Okay. Vamos al prólogo. Ajá, Yo empiezo este prólogo, que es a dos voces. Y hay algo que está de moda, que es escribir en segunda persona. Yo he tratado, no me ha salido, pero yo veo que tú lo estabas haciendo. Y yo digo, mira, interesante. El tú, ¿verdad? Y de repente, hay una voz que está hablando aquí como la imagen es de como Anthony Hopkins en la película, la de la Masquerade, ¿no? La de la muerte. No, la película del ventríloco. Búscate el dato, Adrián, si nos puedes ayudar con eso. Que es una película vieja de Anthony Burgess, de Roman Polanski, curiosamente, esa película del 90. Que él es un ventríloco que tiene una muñeca y la muñeca habla todo el tiempo y él comete un crimen, pero dice, no fui yo, fue la muñeca, esto y lo otro, y de repente tú te das cuenta que la muñeca es un alter ego que explica lo que él está haciendo. Entonces, ese alter ego del prólogo me parece interesante porque hace dos cosas que yo pensaba que ibas a ir por ahí, pero después no lo haces más. Que tienes un juego de nombrar a los vivos en el prólogo que han influenciado el trabajo del escritor y empiezas a nombrar, que es un dato que te había preguntado, Magic. ¿Esa película de qué año es? 1978. Esa película deberías verla porque es de Anthony Hopkins, interesantísima. Okay. Director es Roman Polanski, me chequeas por favor. Richard Attenborough. Es Richard Attenborough, que es el Sir británico de la película de Gandhi. Pero uno ve esto, entonces tú empiezas, el arte le está contando al escritor de toda la gente que ha hablado de novelas de guerra contemporánea, y me citas a Jaime Maussan, Tocado por el Fuego, me citas la de Raquel Otegui, no me escapa el nombre ahora, pero es sobre Arenas, que es la de Afganistán. Después pienso que, yo sé que no sale, que es la más reciente de Irán Lozada, que también es sobre esto, pero pienso, me hablas de Silverio Pérez, me vas siguiendo contando a gente, y yo lo miro así, y yo digo, espérate, ¿para dónde va esto? Porque no sería ficción, sino sería un relato de la contemporaneidad. Lo que pasa es que son dos voces hablándose. Y yo decía, pero este muchacho a que se dedicó cuando estaba haciendo este prólogo, me fascinó, porque es bien extraño. Parecería como, ¿tú te acuerdas cuando éramos más jovencitos? Yo no había nacido todavía, aquel festival de Marisol, ¿verdad? Era un poco psicodélico lo que estaba pasando. Pero también es la guerra, que es uno de los testimonios de cuando vienen y van al hospital y entonces son las alucinaciones y el control de las alucinaciones. Así que había algo ahí que me pareció interesante. ¿La novela Los muertos se visten de blanco? No, la última no es esa. Que es algo interesante sobre la contemporaneidad. Y hay algo interesante porque normalmente cuando uno está escribiendo en ficción no hay contemporaneidad,
y no hay una referencia a unos vivos que están por ahí que uno quiere traerlo. Sí. Esa parte me parece interesante y dentro de eso entonces el manejo de información de ese alter con el escritor que va dándonos un prólogo. Esa primera parte yo pensaba que tú ibas a seguir por ahí, que es una forma de escribir que yo había hecho en alguna etapa de mi vida, que era escribir estas columnas para claridad, que eran jugando con una contemporaneidad, por decir algo, más tipo Tere Dávila, con Nenísima, o ahí van las instrucciones, que es como un anuncio comercial, pero no. Ahí entonces te lo tengo que decir que tu prólogo es como para otro libro, pero hiciste otro libro, y vas a contar un libro, pero seguiste haciendo otra cosa. Y eso entonces, porque como que tienes un alter voz que tú piensas que vas a mantener a lo largo de todo el trabajo, y en el trabajo tienes otro trabajo, donde como yo no conozco los personajes, pues yo veo unos nombres, parte de la provincia que existen, que los entrevistaste, pero no tengo la veracidad de decir, no es un referente que yo puedo identificar, no es como los de la introducción, el prólogo, que digo, bueno, yo conozco el Tocado por Foro, presentamos nosotros, hemos hablado con Jaime sobre esto. Así que esa parte, y igual el de Raquel, entonces eso tiene algo, porque entonces me di cuenta que hay algo de una generación boomer que está escribiendo fuerte, porque ya no es un texto, ya son varios, donde hay un reconocimiento a lo que nos dejó la guerra. Y ahí no sería lo mismo tú a los 30 años escribir esta novela, o esta colección de cuentos, que ahora en esta etapa de la vida mucho más avanzada, hacer esta reflexión. Y ahí es que entonces yo entro con los cuentos, y sobre todo ese primer pasaje, voy a leerlo un poquito, que es uno de los iniciales, que es donde tú juegas con latín cuando dices en el relato número 3, Ibis redivis non moriréis in velo, irás, volverás, no morirás en la guerra. Eso es una curiosidad porque cuando escuchábamos ahorita la canción de Daniel Santos, voy a decirle adiós a mis amigos, que me voy para la guerra, mañana salgo, no hay un relato de que salí y volví muerto. Es un optimismo triste. Es como una canción de fado en Portugal, que es más triste, tengo que ir a la guerra, a un ejército que no me pertenece, pero que desde 1899 me dieron un tratamiento especial en el número 65. Del 1 al 65 era el último batallón, y ese batallón es especializado para mí. Así que antes de leer esto, quiero que hablemos de otro detalle. Así que ese prólogo, léelo en frío, para que tú tengas la misma sensación que yo tengo. Yo pensaba que esto iba por otra dirección, porque es como un trabajo en sí mismo, y lo puedes separar, porque es un diálogo, con mucho respeto, medio esquizofrénico, entre un alter voz y otra voz. Y puede ser entonces el momento del trabajo de Teófilo Torres, que creo es de Pedro Ramos, se me olvida el nombre del medio, que es A mis amigos de la locura, que es un paciente regresado a la guerra de Vietnam, que tiene un problema ahora de desorden mental, y todo lo que nos cuenta ahí. Así que ese es el manejo, que después uno se mete en 16 historias y hay algo interesante. Así que te lo dejo, no sé si quieres comentar, pero a mí me pareció eso me pareció novel. ¿Está bien? Te lo tengo que decir genuinamente porque yo me dije, ¿para dónde va esto? ¿Entiendes? ¿Qué está pasando aquí? Entonces me perturba porque yo quiero una historia, un prologuito bien sencillo que me dice, yo me dedico a escribir esto porque yo nunca fui a la guerra, pero mi tío fue, me hizo los cuentos y yo me influencié y después hago estas 10 historias. Sí. No, nada que ver. Sí, sí. La realidad es que el debate ficticio que tiene el escritor con el prologuista me permitía decir un poco la contraopinión de los mismos personajes. Yo creo que la guerra es algo que nosotros como pueblo hemos padecido, la hemos tenido presente, pero cuánta conciencia de las implicaciones de esos conflictos en lo personal y en lo social ha tenido, pues ni siquiera hasta ahora es un debate. Cuando al presente tenemos cientos de puertorriqueños participando en la mayoría de los conflictos que ahora mismo hay a nivel mundial. Así que en ese sentido
esa introducción quería yo que fuese una especie de, tal vez la hubiera querido hacer un poco más confrontativa del uno con el otro, pero quise desarrollarla de manera que la invitación que quería hacer como escritor a la lectura de cuentos de guerra pues fuera fuera un tránsito, en lugar de una confrontación en esa primera etapa. Así que fue, puedo decir que el prólogo fue lo último que yo escribí de esa novela, y por el contrario el epílogo fue lo primero que escribí de este libro de cuentos. Así que me permitió también hacer algo que yo quería hacer con un hombre que para mí que murió básicamente a la misma edad que el soldado García, que es Hugo Margenat, que es un señor poetazo bárbaro, y quise entonces tomar su poema como un pie forzado para cada uno de los espacios de los cuentos, y que fuera una introducción que nos trajera en la conciencia que el poeta nos quiso presentar cuando escribió ese poema, de la invitación a un combate liberador. Sí, esa parte es interesante porque utiliza a un poeta nacionalista conocido y reconocido por distintas generaciones, que fue hastiado en una guerra, en la de Corea, tú me corriges si estoy bien, o en la Segunda Guerra Mundial. En Corea. En Corea. Y dentro de esa conversación entonces partimos de una premisa que es el valor de, el valor de introducir en cada historia un fragmento de un poema de él. Y entonces me hace a mí pensar en Hugo Marneral. Así que quería que hablara, lo abordaste ahora, porque Hugo Marneral para mí entonces es una figura que cuando la FUPI existía se hablaba de él, cuando el viejo PCP se hablaba de él, pero que hoy en mi generación y en la tuya, que somos vecinos, se ha perdido. Rescatarlo. Exacto. Pero rescatarlo porque es un nacionalista, del Partido Nacionalista, una persona que tuvo otra influencia política, pero también participó en una guerra del imperio. Entonces, no sé, eso me pareció bien interesante. Es un místico. O sea, que esa faceta de su vida y de su escritura, y realmente releyendo la poesía de Margenat, hay un gran acercamiento a la poesía mística de Ernesto Cardenal, y en ese sentido, pues, la poesía política con poesía mística, con poesía social, es una invitación que ese poeta nos hace en toda su obra. De verdad que es un gigante de la escritura, y por eso pues quise hacerle una invitación al poeta de que estuviera conmigo en esta escritura sobre la guerra. Que crea, como diría el salsero, un texto sobre el texto, porque o sea, el prólogo es una cosa, los poemas de él son otra cosa, y después está la historia, y después está el epílogo. Así que yo te digo que aquí pasó algo, porque yo siento que tú es un libro como híbrido, por una cosa, pero que lo diga otra gente, que lo digo yo y nadie me hace caso, pero que lo diga otra gente, que hay algo ahí de hibridez en ese trabajo. Entonces, lo que quiero que pienses es que o sea, me reviviste un muerto, que yo sé que él existe y es una figura fundacional aquí, pero me empiezas a hablar de todo eso y vas citando unas cosas muy interesantes. Así que eso hace un trabajo en sí mismo. Ok, vamos entonces a ese primer trabajo. Déjame que nos tenemos música. Bien, que es ese número 3. Ok, y ese número 3 quiero leerlo porque se lee entonces con el del final, cuando dice, y ahí tenemos a Hugo Margenat, y no veremos
y nos caeremos, iremos agónicos entre sales, flores viviendo. Tú vas citando del poema Al Frente, pero Al Frente y otras obras completas, antología y otras obras. Habría que estudiarlo, pero habría que estudiarlo él en resumen, que es algo que yo el no poema manejo. completo. Tú lo vas cortando. Lo voy cortando y termino con el poema. Entonces eso es como un viaje. Y eso me parece interesante, pero nos fuerza a todos a explorar esta figura. Solamente hay una interrupción con un Padre Nuestro del hombre que acaba de matar a su enemigo. Sí, esa lo vi, ese Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es como uno que hacen los cubanos en una canción de los dicha sobre el soneo. Soneo que está en los cielos, soñando seguimos, esto y lo otro. Sí, no un Padre Nuestro tradicional. Eso es correcto. Así que voy a leer el número 3. Si quieres yo leo un párrafo y tú lees otro. Hace apenas unos minutos encontré esta cita del latín. En realidad ella me encontró a mí, pues llegó a mi computadora como uno de esos latinajos acompañado la palabra del día. Si me pregunta usted cuál era la palabra, solo puedo responderle que no tengo la más mínima idea. No sé si tenía que ver con comida, amor, tiempo, espacio, transporte público o privado. Solo recuerdo la expresión en latín que el latín ocupó toda la memoria y borró todo recuerdo de aquella palabra simple y nada rebuscada, aunque fuera hija del latín o del griego. Ahora bien, si me hizo alguna mella conocer en esta afirmación gramatical el dato desconocido y a su vez en este momento con poco o ninguna relevancia, de que el latín romano no usaba comas y la interpretación era del sujeto lector, no imaginamos la angustia que habría sufrido en la Roma del César, impartiendo talleres educativos para enseñar a sus discípulos romanos sobre el cómo y dónde colocar estos signos, el egregio, jurista y enamorado de la palabra. Alberto Medina, que es el de los pocos vivos también que yo conozco, un insigne escritor de mediados del siglo XX cuya fama y vida narrada en memorias bibliográficas recorrió varias veces el planeta. Tal vez ahora comienzo a comprender por qué Roma y Cartago no se entendían. Se escribían en demasía, una ponía las comas y la otra se las engullía. Digo yo, me parece, y para complicar aún más la combinación, las cosas no son las mismas escritas desde el norte que desde el sur. Sigue. Traté entonces de aplicarlo al recuerdo eclesiástico del latín aprendido mientras ejercía de monaguillo en la época preconciliar de los años 60 y pico. Todos los acercamientos fueron inútiles, pues ninguna frase o palabra que venía a mi memoria cambiaba de tono, sentido o definición por el mero hecho de colocar la coma donde me pareciera apropiado. Tal vez, me dije, es que no lo hago de manera correcta y coloco la puntuación ortográfica donde no va. Lo intenté en múltiples ocasiones. Introibo ad altare Dei. 62 oportunidades. Perdón, Dominus vobiscum. 24 ocasiones. Et cum spiritu tuo 91 veces. Ad Deum qui letifica juventutem meam. La cambié en una sola oportunidad propicia, pues ya estaba agotado de escuchar y no sentir cambios de clase alguna. Mi latín, o mejor dicho, mi recuerdo fragmentado de la lengua, visto desde mi perspectiva de lector, como me advertía la instrucción, no me provocaba otra interpretación que la aprendida. Se me ocurrió que tal vez el cambio era viable solo en el texto literal de la frase citada por el oráculo para replicar el suceso. Leí la frase en latín, ibis redibis non morireis in velo. La pronuncié en voz alta, ibis redibus non morireis in velo. Di lectura en voz baja, ibis redibus non morireis in velo. Y la interpretación del sujeto lector, o sea, yo, no cambiaba nada de la frase original ni de la traducción descifrada. Por tanto, sin duda de clase alguna, en ese momento, concedía a la palabra ese imaginario social con una definición socialmente acordada libremente, un poder capaz de gobernar mi realidad, y concluí que cuando fuera la guerra o ella terminara para mí, volvería sin morir en el combate, porque las comas las tendría todas en mi bolsillo. Ese es el relato número 3, donde todavía la voz del, por lo menos a mi gusto, la voz del narrador, el autor narrador es fuerte, pero me está dando una orientación para dónde vamos. Ya ahí separado más del otro que está en el viaje del prólogo. Y es cómico porque yo creo que ese 3 tiene un diálogo con el penúltimo, que es el 15, que es cuando dice, que es uno muy breve,
Y esto me pareció interesante porque ahora yo no sé mucho de los temas, yo soy autodidacta, pero yo no puedo pensar que uno empieza con unos cuentos breves y de repente le mete una novela con doble L, es decir, un cuento de 40 páginas, uno de 30 páginas, y después le mete uno de 40 páginas, y tú dices, pero espérate, va a seguir porque me perdí, porque ahora son historias separadas, aunque conjuntas, con sus propios desarrollos, sus propios dilemas, esto y lo otro, y de repente vuelve a lo breve. Este es el relato 15, el penúltimo. Irás, volverás, morirás. Ya no es posible seguir cayendo sin olvidar escribir. Nuevamente Hugo Marguenal. Del primer párrafo. Sentado en un trípode, buscaba una respuesta para entender estos sucesos. Localizó en una de varias referencias a los libros civilinos el latinajo extraviado en sus memorias. Se puso de pie, descansó el libro en su mano derecha, abriéndolo desde el centro, y con su mano libre movió el índice sobre el texto, respiró profundo desde el vientre y gritó el oráculo: Ibis redibis non moriréis in bello. La guerra colocó los puntos sobre las íes, los suspensivos y las comas en su lugar. Solo ahora pudo entender el acertijo correctamente interpretado. Tartamudeando y cabizbajo, pero con los ojos fijos en usted, la persona que sostiene este ejemplar en sus manos, y al unísono leen: irás, no volverás, morirás en la guerra. Y es fuerte porque te has leído ya, por decirlo, las dos historias donde morir es la consecuencia natural de ir a la guerra. Porque tienes una imagen que también está en la película de Bigelow, que se llama Full Leather, Full Metal, not Full Metal Jacket, es la de la guerra de Afganistán, que tiene una escena que a mí me vuela, la de Bigelow, que es la primera mujer que ganó premio Oscar de mejor directora, que es una escena que están los afganeses a un lado y los soldados americanos al otro, y están en francotiradores de 1 kilómetro, son rifles especializados para matar, y ellos están ahí, tienen todo el día, entonces hay 2 francotiradores, el que pasa por medio lo matan, así que ellos están ahí, y el del otro lado, en una película americana, comete el error de que asoma su frente por la ventanilla donde estaba tirando, y el otro lo capta en ese momento y lo mata. Y ellos se pasan toda la tarde esperando a ver si él está vivo o muerto, y cuando lo dan por muerto, entonces sale. ¿Por qué yo traigo eso? Porque ir a esta conversación sobre la guerra es a sabiendas, y es la experiencia que tiene, que no ibas a vivir, sino ibas a morir. Así que el relato de Daniel Santos, vengo a decirle adiós a los muchachos, The Hurt Locker, el primer nombre de ella es Bigelow de apellido. The Hurt Locker es una película extraordinaria sobre la guerra de Afganistán. Catherine Bigelow. Y dentro de esa conversación, esa escena me recuerda aquí, porque cambias el paradigma y me dice, y no volverás, vas a morir. Entonces, los puertorriqueños, fíjate qué interesante, por las razones que sean, participan en la guerra americana, pero no existe una conciencia o una memoria colectiva que hable de los que morimos. Porque cuando pudo pasar, que fue en Vietnam, que fue en mi infancia y posiblemente en tu adolescencia, eso se tapó, porque los de Vietnam volvieron todos locos, supuestamente, y todos utilizaban, como decía aquel actor, las verdes rojas. Han muerto puertorriqueños, 3.000 más o menos en Vietnam, murieron 500 y pico o 700 en el famoso entrampamiento de Corea. Nuestro orgullo que Obama nos haya reconocido como los Borinqueniers, cuando la historia americana, hasta muy reciente, hace menos de 20 años, planteaba esa historia como algo normal y no como un acto de racismo, lo que pasó en Corea. Así que eso lo trae, me parece interesante, y por eso quería contrastar, porque yo puedo leer esas dos historias, una en una voz y otra en otra voz. En la primera es más el autor hablando de una forma, y en la otra es más el que lo vivió, que reclama algo de otra forma, que es, o sea, me voy a morir, tengo que cambiar el pensamiento. Y esto lo traigo porque en esa memoria colectiva nosotros seguimos rendiendo el homenaje a la guerra y no la vemos crítica. Ahí hay una contribución. En el libro de Jaime, que me permita Jaime hablar de Tocado por la Guerra, o el de Irán, que se llama volver a empezar, no, ¿cómo se llama el de Irán, por favor?
Morir otra vez. Morir otra vez, que es una historia de alguien que fue a Vietnam y todo lo que vive esa ruptura de la familia y cuando no vuelve, que lo que vuelve es el mensaje de los dos soldados que vienen y te tocan la puerta. Pues yo creo que eso hay que trabajarlo. El libro de Raquel, que yo estuve en la presentación y todo, lo compré, a mí me parece problemático porque yo pensaba que era un homenaje a algo si no se lo critico, una impresión personal. Pero creo que aquí tú haces otro trabajo que es, vamos a empezar a documentarlo, se va a la guerra a morir. Y se va a la guerra a morir a perder un pedazo de esta totalidad llamada Puerto Rico. Así que no sé cómo tú quieres interpretar eso, pero esos dos trabajos, es el 3 y el 15, yo los puedo leer de forma independiente. Sí. Y como son breves, puedo hacer un diálogo entre ellos mismos. Otra cosa es el hecho de que no quise que los personajes pasaran por alto a todos los que fueron objetores por conciencia. No porque no estuvieran dispuestos a pelear, sino sencillamente porque no estaban dispuestos a pelear por el lado del ejército de los Estados Unidos. Y estuvieron dispuestos a ir presos. Y entonces hay una de las narrativas que tiene esa discusión con el soldado Matos, donde él se debate en que yo quiero ser oficial y el otro le comparte toda la información de lo que implica para que él tuviera la conciencia de que él no iba a combatir en una guerra desde un escritorio. Y si él va a desarrollar algún valor sobre eso, pues que entendiera de aquellos que tuvieron el valor de enfrentarse al sistema y estar dispuesto a ir preso por sus principios. Y es el hecho real de Feliciano Grafax. O sea que en ese sentido pues traigo un poco de la historia real a lo que él pasó en su vida, porque realmente fue una confrontación que él tuvo con un soldado puertorriqueño que lo sacudió en sus raíces para que entendiera las consecuencias de la guerra, que en ese momento estaban ellos todos entrenándose para ir. Y en ese sentido pues creo que sí, que ha sido muy acertada tu apreciación, y precisamente el encontrar, por usarlo, ¿verdad?, un latinajo como ese, y la realidad de que los símbolos gramáticos, por lo menos para nosotros en este momento, se expresan de otra manera para poder decir una realidad. Cuando uno logra descifrar los símbolos gramáticos para comunicar otra realidad con la cual estaba totalmente ajeno, pues es igual de chocante. Y en ese sentido, después que termina ese último capítulo, es que se da el otro viaje del personaje, que uno puede decidir si es el mismo personaje o cuál de los personajes de las historias es el que está haciendo ese viaje, para luego retomar su vida solo. Sí, lo que pasa es que, mira, vamos a dar una ruptura. En Tocado por el Fuego, él va y vuelve solo. Eso está bien claro. En el de Irán, él va y no vuelve muerto, solo, ¿verdad? Yo pienso, hay otro trabajo que quisiera traer aquí, pero de las historias tuyas, el número 14 o el 13, que es el de García, que debería ser un héroe nacional que nos debieron haber explicado. Exacto. Porque cuando uno se mete en el viaje y tú haces algo que me pareció bien loco, interesante, porque como de repente tenía unos cuentitos cortos y tú dices, esto se está leyendo rápido, ya voy por el 11, ¿verdad? Pero de repente viene el 12, toing, después viene el 13, toing, el 14, toing, son larguísimos. Y de repente tú dices, espérate, entonces le metes tanta información que uno dice, espérate, tengo que tomar nota para saber cuál es el elemento. Pero me vas creando historia sobre historia, como dice el periódico de competencia con el de nosotros, hacer preguntas para hacer nuevas preguntas. Esa es la competencia que está entre nosotros. Pero dentro de esa conversación hay algo interesante,
Porque en ese García, yo de repente creo que tú vas contando una historia, que es que García está en una guerra, esto y lo otro. Y García es un héroe que está peleando y salvó gente. Y es interesante que fue hace rato que lo declararon mártir de guerra, como en el 60 creo que fue. Y después lo hicieron otro elemento más de condecoración y eventualmente nombran esto en Vieques, Campamento García, en honor a él. Tú sabes que nosotros piqueteamos allí y a mí nunca me explicaron que ese García era puertorriqueño. Sí, sí, sí. Hubiese pensado yo que era mexicano o algo Sí, así, sí, pero... sí. Entonces, cuando tú te das cuenta al final que tú pones, y haces dos cosas, pones lo que dice la lápida y después me pones una foto de la lápida. Eso es un detalle importante aquí, porque de repente tú dices, espérate, yo puedo discrepar que tú moriste por un ejército ultrajante, pero yo tengo que decir que tú eres mi sangre y yo te tengo que honrar a ti. Así que es un pequeño homenaje ahí en esa historia, que creo que es el 13 o el 14, Sí. que hace a uno pensar, espérate, no solo voy a la guerra, pues ya sé que fui a morir, muero por ello, pero ¿qué yo hago con el dilema existencial de la puertorriqueñidad? ¿O es un héroe americano o es un héroe puertorriqueño? Yo tengo que decir que es un héroe puertorriqueño. Correcto. Podemos discrepar, pero es un héroe puertorriqueño. Además, concluyo con el plano del cementerio para que sepan llegar a la tumba y no se pierdan. Qué chévere. Ese está detrás de la lápida. Sí, sí que no me había fijado, pero qué buen detalle. Está aquí, ese es el que tienen en la última página. Ahora bien, dentro de esa conversación pasa otra cosa. Perdóname que te interrumpa, pero también quería indicarte que algo con lo que quise sí trabajar para comunicar el mismo mensaje de todos los personajes era la música. Y si bien el título es un llamado, ahí yo introduzco las canciones de esas épocas que eran canciones antibélicas o canciones revolucionarias, cantadas por Davidita, cantadas por el mismo Daniel Santos y por otra figura de nuestra cultura. En la novela última que yo hice, que es la de Cortijo, que me mete en un viaje extraordinario, que es la década del 50, Santurce 1950, hay un texto que me lleva a mí a esa conclusión, que aquí por alguna razón, y yo lo valoro, porque el juego que tú haces con la canción de Daniel Santos y otras canciones que cita, pues es un referente audiovisual para otras generaciones también que pueden tener esa lectura. Pero el libro de Jorge Córdoba, Jaime, Partiré canturreando. ¿Tú no conoces ese libro? No. Es un referente extraordinario. Las belloneras de la década del 50. Okay. Y él va en su memoria histórica de cómo él transitaba desde Barrio Obrero hasta Miramar y va capturando cada negocio que tiene una bellonera y él hace una memoria de lo que se estaba tocando ahí. Ese trabajo para el libro de Cortijo fue esencial porque solo tú puedes entender la grandeza de Cortijo Ismael cuando te metes en la producción cultural de ese momento, comercial pero cultural, que era la música que se estaba escuchando. Entonces, la figura de Daniel, que como personaje, y de Johnny Rodríguez, eran santurcinos de Barrio Obrero. Sí, Barrio tras talleres. Sí, pero jangueaban en Barrio Sí, Obrero, sí, porque sí. Barrio Obrero era una meca cultural en Puerto Rico. Sí, sí. Tenía cine, tenía tiendas, tenía plazas, tenía riqueza cultural. Entonces yo creo que ese rescate es importante para todos, para los vivos, para los menos vivos, para los más jóvenes, para los más chiquitos, para los medianos, que es rescatar la historia del país a través de la música. Ese proyecto hay que seguirlo documentando porque aquí veo demasiada música que a veces uno piensa que son insignificantes o simplemente el tiquipón, pero no. El valor de vengo a decirle adiós a los muchachos es un valor histórico de dos guerras en continuidad, la segunda y Corea, que se dan ahí sin espacio de respirar, pero como nosotros somos un buen pueblo, que teníamos un regimiento y es como voy a la plantación esa que hay en Ponce y lo que quiero ver es cómo vivía la amo, pero nadie dice, pero vamos a los barracones a ver cómo viven los esclavos. Es como voy a la guerra y todo el mundo le idealiza. Nosotros, el gran orgullo de la guerra, fuimos a la guerra a morir. Y eso es una contribución interesante del libro. Eso me trae ya en la víspera de terminar esta entrevista, este diálogo, al número 16, que es el epílogo. Entonces esto es como fílmico, me desperté, así que yo voy leyendo un catro para leer un rato.
Dura 22 páginas, justo dura 4 páginas, pero es interesante porque dice así: epílogo, sueños dormidos. Sobre el pavimento la sonrisa de un hombre amado ya no es posible. Ese sí que me impresionó. De todos los poemas, ese último, ya no es posible, está muerto, se acabó, está bien, de Hugo Magenat. Después de perseguir la guerra, nada parecía real. Se había ocurrido como lo narró, en la realidad no lo sabía. 15 historias y muchas vidas le rasgaron la memoria, haciéndole dudar de la realidad de los eventos y sus actores. Hay cambios de voz nuevamente, ahora es el autor hablando del otro. Sintió que otra fuerte punzada en la cabeza, siempre a destiempo, que semejaba la migraña heredada, le claveteaba en sus adentros. Todo pareció detenerse menos el corazón, que latía con una angustia parecida a la prisa. Se sintió preocupado y distinto, pero era tan parecido a él que no dudaba ser la misma persona, solo que reflejada en el vidrio. Borrosamente recordaba no haber visto espejo alguno en ninguno de los 16 relatos. Titubeó, aunque en ese momento sus ojos tenían más credibilidad que cualquier otro sentido, incluyendo el oído, que activo martillaba desde que estaba en el vientre de su madre. Su imagen estaba clara, su aspecto lúcido, como cuando vio uno de los tantos gatos habitantes de su mundo interior maullarle a la luna en cuarto creciente. Todo le indicaba que iba de viaje: la tensión, la ropa que llevaba puesta y los constantes avisos y advertencias de seguridad por los altoparlantes. Esta ocasión parecía ser la primera oportunidad real de viajar al exterior y no quería echarla a perder. La maleta estaba empacada y pesada. A pesar de ello, desconocía el contenido de lo que se había colocado en ella. Tiene que haber sido que la preparé cuando le vine a decir adiós a los muchachos, dijo, sin saber a quién le hablaba. Recordó pensar una especie de déjà vu, que una vez deseó poseer una maleta roja. La levantó y colocó en la balanza. Los números verdes y digitales se movían aceleradamente hasta detenerse. La mujer, que lucía como una azafata de cabina, miró el indicador inclinando ligeramente y de lado su cabeza. Anotó y subrayó el peso sobre el boleto de embarque. 0. Y lo dio al pasajero. Tomando el pasaje, leyó el valor anotado y restregó suavemente sus ojos. Creo que estoy cansado. Total, se dijo. Cuando arranque este aparato, me echaré una siesta. Aspiró como si le hubiese faltado el aire. Con su dentadura superior mordió suavemente el labio inferior, apretando de un lado a otro, dudando de lo que acababa de decir, pues nunca había podido dormir en un avión. En la fila de abordaje era el último. Sentía que le temblaba el ojo derecho y con el índice y el pulgar estrujaba su nariz de un lado a otro. Sin saber si temblaba de frío o de ansiedad, miró a su alrededor intentando localizar un reloj para conocer cuándo le restaba para partir. Desnudas de relojes no había ninguno en las paredes del corredor de abordaje. Regresó su mirada a la puerta de entrada de la nave y vio que alguien a quien no podía identificar la había cerrado. Tampoco quedaba un alma en la cola esperando abordar. Estaba seguro, era definitivo. Sin que se pronunciara palabra alguna, supo que había perdido su lucha contra el tiempo otra vez. Solo el pensamiento de querer sentarse bastó para hacer lo propio en el diván en el que había permanecido acostado desde la introducción y antes del epílogo, durante sus 16 capítulos y hasta ahora. Con un movimiento involuntario de ambos hombros a la vez expresó un no sé qué y un qué sé yo, mientras que con su mirada buscaba a la mujer que le escuchaba a sus espaldas para confirmar su presencia. Allí estaba, su boca cerrada, sus ojos con las pupilas expandidas como los del joven fusilado expresaban atención. La observó sentada en la mecedora, con su libreta de anotaciones sobre su falda y el bolígrafo en la mano izquierda. Antes de dejar salir de su mundo interior los 16 sueños relacionados con su guerra, recordó pedirle a ella toda su atención para exponer desde muy adentro la repetición de la pesadilla que llevaba en su interior y que pensaba le descontroló. Le habló sin abrir la boca ni mover los labios. Describió la calle frente a su casa cuando le dijo adiós al pelotero de la calle Loíza, mientras un pavo volaba sobre el parque y los árbitros cambiaban de lugar y detenían el juego por una hora. La voz por el altoparlante repetía 65 veces el nombre de Georgina, José Dolores,
Carla Gregoria, Flor del Fénix, Crazy Matos y el de Fernando Luis. Sus cuerpos al llamado se unían como un terruño entre dos continentes, cuando las horas jugaban a apoderarse de su alma y otra fuente punzada provocaba en él un quejido que el lector apenas escuchó. Me ocurre una y otra vez, le indicó a la analista. Solo cambia el lugar de salida, el destino, el medio de transporte, las personas que me acompañan y la razón de la tardanza, pero el tiempo nunca sé cuál es. Pasó ambas manos lentamente sobre su cabeza, tomó una pequeña bocanada de aire, dejándola salir sin esfuerzo alguno, pero a prisa. Al mover su cabeza vio la foto de Freud en la contraportada del libro sobre el escritorio de la mujer. Sigmund, dirigiéndose a él, le decía algo que no podía ser expresado con palabras. Sintió una sacudida, las armas se habían callado, pero el hombre amado, sin su sonrisa, despertó otra vez, en su habitación, sobre la cama, arropado, en la madrugada, solo. Dedicado para mi roja amiga, hijo del conspirador perpetuo. Hija, del conspirador perpetuo. Esa es Tata. Sí, yo. Tata, la compañera, amiga, hermana, esposa, madre. Exacto. Y luchadora contigo de toda una vida. Y el conspirador perpetuo, es que hay un poema de Hugo Margenat que se llama Dios es bueno. Es un poema bellísimo, pero su último estrofa nosotros la usamos en la boda de nosotros. Y la última estrofa dice: Dios es como yo, anticlerical, antiimperialista, Dios izquierdista, es el conspirador perpetuo. Muy bien. Es importante esto porque ese último capítulo abre la ambigüedad completamente. Entonces, ahí es que yo te digo que a mí me fascina, y tú dijiste ahorita que lo primero que escribiste fue el epílogo y no el prólogo. Así que en este epílogo de repente tú piensas, bueno, estamos en una sesión de terapia emocional con una psicóloga, pero realmente no, y entonces después me trae un poco el realismo mágico y me pones a Freud a hablar, interviene en la conversación y de repente te despiertas. Y es interesante que te encuentras en la cama solo. Como puedo decir que las novelas de tu generación sobre este tema acabaron todos al final de la guerra, solo. Y nada, yo celebro este trabajo, yo sé que tú le has metido mucha fuerza desde que salió esta primera edición hace unos días atrás, una semana, has estado moviéndote, pero creo que es importante leerlo porque estamos empezando desde la literatura a documentar una historia de este país que nunca se habla. Vengo a decirle adiós a los muchachos porque me voy a morir en la guerra y no volví. Y eso es fáctico para Vietnam, volvieron casi todos muertos. Pero los que sí volvieron de otras guerras, normalmente no hablamos de la experiencia, salvo que no sea una mirada de colectiva masculina, no, porque allí en el batallón esto y lo otro, pero cuéntame del racismo, cuéntame de los temores, cuéntame de tus miedos, como de algo que no se habla, que eso sí se había documentado por otra gente, incluyendo desde la izquierda, que mucho de la guerra de guerrilla urbana aquí, de los narcotraficantes y todo, está basada en estrategias de guerra reales, de gente. Eso yo lo descubro con el trabajo que hicimos en Loíza, donde muchos de esos gatilleros eran egresados del ejército americano, con una historia que es genial, que en otro momento tenemos que es la historia del pelotero de Loíza. Okay. Que esa está buenísima porque es el oportunismo. Yo era grande estreno, usted es pelotero, pues usted no va a la guerra, usted va a jugar en las grandes ligas del equipo del ejército americano y todos felices, nadie cuestiona. Bueno, Quique, pues un placer de haberte tenido aquí. Y puedo decirle a la gente a dónde está disponible. Sí, claro, vamos a eso. Sí, está en Norberto González, en Plaza Las Américas, aquí en Bookmark, en Santurce y en San Patricio Plaza, también en Laberinto en el Viejo San Juan, también está en el Candil de Ponce, la casita en Aguadilla, y próximamente en 2 o 3 lugares adicionales, pero hasta que no me confirmen no me atrevo a decirles, pero está la obra disponible y espero que la lean y la disfruten. Pues con esa nos quedamos, gracias al escritor puertorriqueño José Enrique Quique Colón Santana, conocido como Quique Colón,
compañero de muchas luchas, escritor ya consagrado de varios textos, este es su más reciente. Vengo a decirle adiós a los muchachos, vamos a leerlo, vamos a hablar de lo que aquí se habla, que las guerras son complicadas, por decir lo mismo. Será hasta entonces. Recuérdense que el Post Antillano presenta es todos los miércoles, normalmente entre 5 y 6 de la tarde, dependiendo los manejos que tengamos con las redes sociales y las tendencias. Los sábados tenemos el Club de Lectores, siempre a las 2 de la tarde, y los lunes tenemos Cultura 7D. Esta programación termina su temporada ahora a fines de este mes. Vamos a tener programación de verano y volveremos en agosto una vez terminemos esta temporada. Será hasta entonces. Gracias a Alejandro Ortiz Arraiza por haber organizado la producción de contenido y a Adrián Siaca Pérez por haber organizado la producción de los audiovisuales de esta tarde. Muchas gracias, será hasta entonces. Gracias.